Presentaciones. Muy buenos días, estimados amigos. Vamos a conversar esta mañana sobre ese caso de corrupción que está siendo conocido como FIFA Gate, en el cual ya 3 guatemaltecos están siendo implicados por las autoridades de Estados Unidos. Nos acompañan esta mañana el licenciado Estuardo Ralón, él es abogado, para analizar toda la parte legal de este caso, y también Luis Solares, quien es experto en deportes de Antigua Sports. Ambos bienvenidos. Buenos días. Empiezo con Luis. Luis, ¿cómo se está viviendo esto tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional? ¿Cuál es el impacto que ha tenido este caso? Bueno, es un impacto trascendental, principalmente por la cantidad de dinero que se ha manejado en la historia por la FIFA. Más allá del buen fútbol que todos podemos observar y que nos puede gustar, hay intereses que podrían superar per cápita el ingreso de muchas naciones. Esto ha convertido a la FIFA en un ente llamativo. Es por eso que es común en la historia del máximo ente observar que hay ex políticos inclusive que antes o durante ser dirigentes de una nación han tomado como un atajo la política deportiva. Esto ha generado una mezcla de dinero y poder que ha hecho a la FIFA y a sus asociaciones ser un ente llamativo para muchos. Recientemente salía un estudio por una empresa muy prestigiosa que la FIFA es uno de los entes que desde sus inicios reguló y es muy celosa de sus funcionamientos. De hecho, es la entidad de todos los deportes que más secreto y recelo guarda en cuanto a su materia económica principalmente. Entonces esto, dicho en buen chapín, en el arca abierta, pues hasta el justo peca. Ahora, siempre habían existido rumores de corrupción alrededor de la FIFA. Finalmente, ¿qué es lo que pasa que todo este caso se devela y sale a flote? Porque digamos que era un secreto a voces, que ahora está siendo confirmado por las autoridades de Estados Unidos. Así es, jurídicamente el escándalo, digamos, se da a conocer por una acción judicial de las autoridades americanas que empiezan a ver focos de corrupción en acuerdos sobre todo de derechos televisivos para ciertos torneos. Esto básicamente dentro de lo que, digamos, la fiscal a cargo ha explicado es que empezaron a detectar pagos por derechos de partidos que ya habían ocurrido y también una estructura de pagos de partidos para los próximos 10 años. Y entonces empezaron a ver que habían algunas entidades intermediarias dentro de esos derechos de televisión y algunas prácticas que podrían ser focos de corrupción. ¿Pagos porque ya habían partidos arreglados para los próximos años, o eran pagos por, yo entendía, por la retransmisión, por ejemplo, en algunos? Pero digamos, la mala práctica digamos, de las que se identificaba es que ya había, digamos, pasado el partido y ya se habían pagado los derechos y posteriormente se volvían a pagar esos derechos de partidos que ya se habían transmitido. Y una estructura de pagos a futuro de partidos como programados para los próximos 10 años, que era incierto si realmente iban a ocurrir o no, pero ya se estaban pagando. Además de definir las sedes también con base a pagos. Esa digamos, acción judicial en Estados Unidos originó que se abriera otra, hay una segunda acción judicial en Suiza, y esa acción judicial en Suiza es específicamente por los votos en asignación de los mundiales. Así que internacionalmente hay 2 procesos diferentes, uno en Estados Unidos, otro en Suiza. De lo que ha circulado en los medios, es por la investigación en Estados Unidos, donde se ha profundizado a otros mecanismos de corrupción y de lavado de dinero, siempre relacionados a marketing y a derechos de televisión, donde implican a Conmebol, a CONCACAF, y ahí empiezan a surgir los nombres de los directivos guatemaltecos. ¿Qué ha pasado en los 6 meses para acá cuando es en otros países, Sudamérica, Europa y otros países donde han detectado personas señaladas de corrupción y de lavado? Es que Estados Unidos pide una captura internacional y al emitir una orden de captura internacional se aboca a las autoridades locales para pedir la extradición de las personas a Estados Unidos, por lo que uno jurídicamente lo que podría esperar es saber cuáles son los señalamientos, si esos señalamientos generan una orden de captura en Estados Unidos y, de ser así, una petición de extradición a las autoridades guatemaltecas. Ahora bien,
Luis, esto se devela en mayo de este año. Después de eso, pues la FIFA había estado haciendo sus propias investigaciones. De hecho, hay algunas. La más reciente fue la de Blatter y la de Platini, 90 días de suspensión. Pareciera ser que la FIFA también, sus sanciones son bastante laxas en ese sentido. Ellos estaban todavía apelando, pero después de eso pareciera que no van a lograr su objetivo y que más bien se está rumorando una suspensión de por vida. En todo caso, uno se pone a pensar, ante la dimensión de este caso de corrupción, la FIFA pareciera que es muy permisiva con ese tipo de sanciones. Sí, efectivamente. Lo que pasa es de que ellos son los dueños de la pelota, literalmente, entonces también son los dueños de las reglas. Cabe mencionar que la FIFA se ha estructurado desde sus inicios democráticamente. Es decir, por ejemplo, el voto que vale de la Asociación de Belice vale el de la Confederación Brasileña de Fútbol, por demás que Brasil tenga 5 Copas del Mundo. Entonces, ellos en las asambleas pues buscan asociarse a conveniencia. Es por esto que hay largos periodos consecutivos. Por ejemplo, en Guatemala, este es el segundo periodo de Brian Jiménez al frente de la Federación de Fútbol. Yo quiero acotar algo muy importante acá para contextualizar, al menos periodísticamente. Todo esto se genera paralelamente a una investigación, lógicamente, que va desembocando en muchos actos de corrupción a raíz de que Estados Unidos pierde la candidatura para ser sede del Mundial del año 2022 ante Qatar. El gobierno de Estados Unidos, y para Estados Unidos acá esto es muy importante destacarlo porque la economía se activa a tal punto que eleva, por eso muchos países hoy en día les interesa, principalmente en materia de turismo, que se realicen eventos importantes. Brasil ha sido sede recientemente de la Copa del Mundo, será sede de los próximos Juegos Olímpicos. Chile, por ejemplo, ha sido sede de los Juegos Odesur, ha sido sede del Mundial Juvenil y ha sido sede también de la Copa América, porque esto le representa divisas a un gobierno. Entonces los gobiernos ya empiezan a ver los eventos deportivos, el de fútbol, como un atractivo. Y la pregunta del gobierno de Estados Unidos para dar inicio a la investigación ha sido ¿por qué Qatar es un país sede si no cuenta con ni la infraestructura ni el arraigo futbolístico? Quizá tenga la plata para hacer lo que van a hacer. Entonces, pero no tenía las condiciones. Pero no tenía las condiciones que a priori un país como Estados Unidos, que ha organizado 4 Juegos Olímpicos, que ha sido anfitrión de una de las mejores Copas del Mundo en 1994, y en un país donde el fútbol gana terreno en expansión. Entonces acá inicia la investigación que poco a poco va saliendo a flote. Acá no es como que la ley, y yo no voy a entrar en materia legal porque para eso está usted, pero acá no es que la ley no tenga efecto retroactivo. Lo que sucede es de que los derechos de televisión existen, y existen desde 1970, por ponerles un parámetro, desde el Mundial de México 70, que ha tenido un boom. Por demás que en Inglaterra 66 ya hubo transmisión televisiva, de igual forma en Suecia 1958 y en Chile 62. De hecho, en Chile en 1962 los militares mandan hasta poner pantallas a nivel nacional en Chile para que sea transmitida esta Copa del Mundo. Para contextualizar, empezaron a aparecer las diversas empresas mediadoras que se apoderaban de los derechos y que posteriormente las vendían o las subvendían. Que hacían como un trabajo de intermediación. Así es. Entonces, a raíz de que empiezan a aparecer las empresas de comercialización, principalmente en América Latina, que empiezan a adueñarse los derechos, pero ellos se dan cuenta de que una de las formas de manipular o de obtener los beneficios es comprando los derechos, pero dando dádivas a los principales dirigentes. Es por eso que desde Julio Grondona, que en paz descanse, que fue ex vicepresidente de la FIFA, pues hasta Brian Jiménez en el continente, porque todavía no hay ningún mexicano y ningún canadiense, por demás de que se hay implicados de Estados Unidos que tuvieron relación en la CONCACAF, todos altos dirigentes aparecen con este tipo de acusaciones. Ahora, vamos a volver nuevamente sobre este tema porque pareciera ser que va a ser un caso muy parecido al de la línea, es decir, están las personas que se han dejado corromper, pero también están los corruptores, que podría ser en este caso todas estas empresas que estarían vinculadas a esa transmisión incluso de los partidos de fútbol. Pero nuestro público televidente está opinando activamente en redes sociales y Mario Rosales va a dar lectura a algunos comentarios.
Gracias, Carmen. Le hemos planteado la pregunta: ¿qué opina que dirigentes del fútbol nacional están involucrados en este escándalo de corrupción en la FIFA con la etiqueta corrupción FIFA? Hay varios comentarios ya en Facebook. Por ejemplo, Paola Jenny Campo dice: ay Dios, yo pensé que la corrupción solo era a nivel nacional, pero parece que les gusta lo internacional también, dice Paola. Carlos Jiménez nos comenta: qué raro que en Guatemala pasen estas cosas donde el presidente y las autoridades son ladrones, dice. Karin Ayala: de orgullo nacional pasan a ser la vergüenza nacional e internacional. Es una desgracia, sentencia la televidente. También Cris Velázquez: no tenemos cómo probarlo y tampoco evidencia, pero no es de extrañarse que allí estén metidos los dirigentes chapines. Es el pan nuestro de cada día. Pablo César Lemus dice: eso no es novedad, todos llegan queriendo sacar tajadas de toda actividad. También Mario Gutiérrez: corrupción a patadas que tienen en la basura a nuestro fútbol. Y también Ezequiel Misel Quesada dice: no es nada nuevo, ya todos sabíamos que son unas ratas. Y Byron García: que se sometan a la ley. Jorge Eric dice: el fútbol profesional es un negocio muy rentable donde lavan dinero, dice el televidente. Es parte de las ideas que ustedes dejan en las redes sociales respecto a este tema, que no solo en Guatemala ha provocado un escándalo, también la prensa suramericana hoy, sus titulares abordan todo este tema de la corrupción en la FIFA y en diferentes asociaciones del fútbol regional. Carmen, vamos contigo. Muchas gracias, Mario. Licenciado Ralón, estábamos hablando sobre la posible implicación de estas empresas que pagaban sobornos para poder transmitir los partidos. Bueno, sobre eso tendrá que realizarse más investigación. Pero ya hubo acá, desde mayo, cuando esto se devela, una serie de acusaciones o de personas que han decidido colaborar con la justicia con el ánimo, imagino, de reducir sus penas y no verse pues tan dañados por esta situación. Ayer también ya otra persona de las recientemente vinculadas decide pues ser, por llamarlo de alguna forma, colaborador eficaz en el caso. Seguramente muchos casos de esta naturaleza se van a seguir dando y por eso es que se habla de implicados en el caso. Al hablar de implicados, exactamente la justicia estadounidense, ¿qué nos está diciendo? Que ya hay las pruebas suficientes como para pedir esa captura o esa extraditación. ¿Cómo interpretamos lo de implicados? Pues en la conferencia de prensa que la fiscal americana dio ayer, indicaba que personal del FBI había realizado un allanamiento a una entidad con base en Miami para, digamos, secuestrar archivos digitales, bases de datos, y que esta entidad estaba, digamos, vinculada a todo este tema de derechos de televisión y derechos, digamos, televisivos. El CEO de esa compañía, pues según informaciones en los medios, se declara culpable y dispuesto a colaborar, por lo que cuando ellos hacen ese allanamiento indican de que tienen indicios de posible implicación de directivos de Conmebol y de CONCACAF, y es ahí donde surgen los nombres de las personas guatemaltecas. En el caso de Héctor Trujillo, aparentemente está en Estados Unidos, estaba escuchando esta mañana. ¿Eso quiere decir que muy probablemente ya no retorne a Guatemala? Pues digamos, habría que esperar la acusación formal. Digamos, ayer fue una conferencia en donde yo la interpreté como se avanzó un paso más en la investigación que ya venía y salen nuevos nombres como señalados, pero deberán de precisar su participación, una acusación formal, y si se pide esa captura o no. Si está una persona en Estados Unidos, la detienen. Ayer detuvieron a 2 personas, digamos, que estaban en Suiza, fueron detenidos inmediatamente, estaban, digamos, que por eso entrar a una reunión. Resultó muy paradójico, ¿verdad? Estas 2 personas, que era el presidente Conmebol, me parece, de la CONCACAF, estaban justamente por iniciar una reunión en la cual iban a dialogar alrededor del nuevo catálogo de normativas o de controles a la corrupción de la FIFA, ¿no? Yo creo que para contextualizar y también para actualizar un poco, es importante saber 2 cosas. Por ejemplo, lo de los dirigentes, en los estatutos de la CONCACAF
Si ustedes analizan los últimos 4, incluidos Jeffrey Webb, un destacado banquero de Islas Caimán, Jeffrey Webb, todos están detenidos con orden de extradición a los Estados Unidos. De hecho, Webb ya se encuentra en Estados Unidos. Pero tiene un sentido. Fíjense lo que les voy a decir para tratar de conceptualizar todo lo que está sucediendo. Yo no puedo venir y ser mañana presidente de la CONCACAF, porque los estatutos no los mandan. Los estatutos dicen que el dirigente más antiguo es el que pasa a suceder al presidente que renuncie o no termine su periodo. Es por eso que Alfredo Howitt, el dirigente de Honduras, ha asumido, pero hubiera despertado más sospechas si él hubiera dicho no, yo no. Claro. Entonces él asumió y en esa materia... Fue lo mismo que pasó con Blatter, incluso ahora que lo mencionas, cuando él asume la presidencia de la FIFA y luego se retira pero no renuncia. Claro, pero con la salvedad de que Blatter ha sido electo democráticamente. Ahora, yo quiero decir algo y quiero que prestar mucha atención. Esta mañana, esta madrugada, hemos conseguido un documento desclasificado en el que mucha atención a esto, porque esto es muy serio. Esto da un giro en este momento a toda investigación. Y según los documentos desclasificados, hay un depósito el 20 de junio, voy a decir el nombre del banco, según las autoridades estadounidenses, al banco GIT Continental de $200,000. $200,000 para altos dirigentes, en inglés dice, pues para altos oficiales de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala. Y hay un giro más importante en este documento que los hemos tratado periodísticamente de analizar, de buscar, y es de que el 9 de julio, en el año 2015, se han reunido uno de estos mediadores precisamente de una de las empresas que busca atraer derechos para tener la mayor cantidad de votos. Se llama Fabio Tordín, él es argentino, y pues se ha reunido con el actual presidente de la Federación de Fútbol de Guatemala, Brian Jiménez, y también con Héctor Trujillo, según la investigación de las autoridades estadounidenses. De hecho, han tenido también una conversación telefónica con Brian Jiménez y da detalles al respecto de los derechos para la Copa del Mundo del año 2022. Es decir, en este momento, no sé qué hora es exactamente, pero en este momento la investigación, al menos de lo que se conoce periodísticamente, y como Brian Jiménez decía ayer, nosotros lo tuvimos en Antigua Sports, que él no podía defenderse si él no conocía de que se le estaba acusando. Entonces, y él insiste en la presunción de su inocencia. Entonces ahora, al menos los medios habrá que ir y esperar pues la acusación legal respectiva, y de los medios ir a preguntar qué pasó con esta plata y por qué razón vienen $200,000, porque yo puedo tener un negocio, pero tengo que justificar de dónde ha venido un depósito de $200,000. Bastante delicado, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Muy interesante haber conocido también, bueno, el sistema financiero también está de por medio, será investigado como corresponde. Posiblemente la CICIG vaya a intervenir en el caso, o posiblemente únicamente el Ministerio Público y las autoridades guatemaltecas colaborando con Estados Unidos. Seguramente vamos a tener más tiempo de conversar en las semanas o en los días que vienen, porque esto no hay duda que apenas empieza, como solemos decir. Así que muchas gracias al licenciado Ralón, muchas gracias a Luis Solares por habernos acompañado y también a nuestro público televidente. Vamos a volver en este momento a la mesa principal con Pietro y con Mario, quienes van a seguir dando lectura a sus comentarios acerca de este caso más conocido como FIFA Gate. En esta época de lustres y cohetes, debes estar siempre preparado con Bactir. Bactir alivia y desinfecta heridas, quemaduras, raspones y piquetes. Búscalo en sus prácticas presentaciones. Así es, Carmen, muchas gracias. Les recordamos que si quieren dar más seguimiento a estas noticias, sintonicen el canal 100% Deportes de Antigua Sports. Y para más noticias, pues obviamente los noticieros en las franjas de noticias que tenemos en el canal. Pero es momento de seguir leyendo los comentarios, Mario. Hay muchos comentarios, ideas que ustedes han dejado en las redes sociales respecto a este escándalo, el FIFA Gate, que ha salpicado a Guatemala. Por ejemplo, Juancho Pérez nos dice: esto no es una novedad, ya era tiempo que lo descubrieran. ¿A poco no se dan cuenta hasta dónde tienen el bendito fútbol este grupito de personas? También Belter Sandoval: qué bárbaros, con razón el pueblo de Guatemala se hartan de la salud de todos los que pagamos entradas tan caras para ver a la mediocre selección, dice acá el televidente. También Valentín de León: ¿qué se puede esperar del borracho de Brian Jiménez? Bueno, le dice borracho a Brian Jiménez este televidente. Y Emilio Samayoa dice: es por eso que nuestra selección está con jugadores buenos para nada.
¿Qué más comentarios tienes, Pietro? Aquí tenemos también que Rosa María Florian dice, qué pena que se sepa de Guatemala por malos guatemaltecos que solo hacen daño al país. Al mismo tiempo, Karina Ayala dice, de orgullo nacional pasan a ser vergüenza nacional e internacional. Es una desgracia. Y al mismo tiempo, Víctor Laurana dice, si no es jueves de CICIG, es jueves de FBI, debido a que también salía la investigación que la noticia que el FBI estaba detrás de este caso de corrupción. También acá Henry Serra Inmundo, el fútbol es mi pasión, pero en Guate no tienen nada de bueno, por eso apoyo a los atletas olímpicos. Víctor Hugo Vázquez Quesada, qué raro, hasta muchos se han tardado en hacer pública esa denuncia. Morales Víctor, no es de extrañar, hay muchas personas que son traidores de la patria y solo buscan su beneficio personal. Fuera todo corrupto, dice el televidente. También Luis Carlos Toro, normal, pero el dicho es muy certero y no falla, todo coche le llega a su día, dice el televidente haciendo uso de este refrán popular. Víctor Blagruana nos comenta, era evidente, toca pagar la corrupción. Y Víctor Blagruana, si no es jueves de CICIG, es jueves de FBI, ese comentario ya lo habías mencionado, Pietro. Y pues bueno, la población está opinando acerca de este tema y hay mucha indignación, sobre todo porque digamos, el fútbol nacional lo costeamos todos con nuestros impuestos. Hay que recordar que por mandato constitucional del presupuesto de ingresos y egresos del Estado de la Nación, un porcentaje se va al deporte federado y en este caso al fútbol nacional. Y miren este escandalazo, llama la atención, Pietro, que uno de los directivos del fútbol, Héctor Trujillo, magistrado suplente de la Corte Constitucional. Así es una noticia a la que habrá que darle mucho seguimiento, tanto por la repercusión a nivel nacional como toda la repercusión a nivel internacional, ya que el hecho de que el FBI esté detrás de este caso hace que sea un caso muy delicado. Por supuesto. Bueno, damos vuelta a la página, es momento de hablar de otros temas un poco más refrescantes. El clima, ¿cómo se encuentra para estas próximas jornadas de fin de semana y sobre todo las temperaturas? ¿Irán o no más al descenso? Gaby Porras nos informa. Buen día, Gaby.